Hoy quería comentarles el ejemplo de San Juan de la Cruz en las fundaciones y los consejos que da para los misioneros. Él es un gran conocedor del tema porque por el rol que tiene en la Reforma. Él no es el que recibe el carisma, esa es Santa Teresa, pero él sí es como el primero, el iniciador, lo recibe y lo transmite. Y así está en un montón de fundaciones. De hecho, empieza ya en Valladolid, antes de empezar la Reforma, que es en Duruelo, la acompaña a Santa Teresa y a las hermanas a esa fundación, y como no había clausura, dice Santa Teresa, porque estaban acomodando la casa que iba a ser de convento, dice que ahí tenían tiempo para hablar y para mostrarle bien todo, dice, para que llevase bien entendidas todas las cosas, así de mortificación como del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas. Así que ahí es donde empieza, digamos, ya sus primeras fundaciones. En Duruelo, él se va primero con un albañil, arreglan eso, lo que se llama un pequeño portal, y era muy chiquito, como una choza, y arreglan ahí para hacer el primer convento. Luego lo manda a llamar a su hermano Francisco, gran santo también. Y bueno, lo arreglan y termina en noviembre, entonces llega Antonio de Jesús con la madre Teresa y con dos novicios y empieza la descalcez. Y al tiempo también llama a su madre, a Catalina. Y ahí en Duruelo es donde él cambia el nombre por el famoso nombre que todos conocemos, Juan de la Cruz. Dice muy bien Federico Ruiz en la introducción a San Juan de la Cruz, dice: Juan cambia de apellido. La elección ha debido de ser pensada largamente. En adelante se llamará Juan de la Cruz. Deja el nombre de familia, Yepes, y el del Carmen, de Santo Matías. No adopta el lugar de nacimiento, cosa frecuente en la época. Escoge la cruz como lugar de origen, título de nobleza, herencia familiar. Y tiene razón, pues es para él la patria y el clima. Nació en la cruz, vivió y murió en ella. La busca y la lleva con orgullo, como título de gloria y no de abatimiento para mendigar compasión. Y mejor todavía lo dice el padre Juan Manuel en un número de la colección sanjuanista, hablando justamente de esto, dice: esa imagen sacrificada de su madre que él lleva como esculpida en su corazón en una simbiosis inefable desde aquellos primeros años de su vida, fue para Juan una fuerza extraordinaria, porque lo hizo un convencido del sacrificio y del deber de la caridad. Y de manera especial de cuánto crucifica al alma el ejercicio auténticamente cristiano del amor y de la misericordia. Y el que había tomado de su padre al nacer el apellido Yepes, de noble abolengo pero desprovisto ya de valor social, tomó luego del ejemplo de su madre el nombre de Juan de la Cruz, nombre de gracia y de entrega, que fructificado en penas, le reportó como valor un peso eterno de gloria incalculable. Bien, ella es la fundación, entonces ahí inicia en Duruelo. Luego la segunda casa que tienen se trasladan a Mancera, también está ahí en los inicios. En Pastrana, que va a ser un gran noviciado, si bien él no está ahí en la fundación, porque son dos italianos que estaban ahí como querían irse a la Cartuja, estaban en Madrid, y Santa Teresa los convence y funda. Él 2 veces tiene que ir a reformar eso, porque habían puesto un maestro de novicio que no era muy apto para el cargo, y va una vez mandado por Santa Teresa y otra vez va desde Alcalá de Henares. Justamente ahí, en Alcalá de Henares, es el primer rector, también con otros, pero es el primero que está ahí, funda. Ahí en Alcalá de Henares es donde enseña eso de que deben ser religiosos y estudiantes religiosos por delante, para darles a entender cómo debían comportarse en la universidad y cómo ser religiosos las 24 horas. Luego, ya no va a estar él en las fundaciones, o sea que no va a llegar y fundar y quedarse ahí,
¿Por qué? Y porque el primero que se va a Ávila, Santa Teresa lo llama para ser de confesor ahí, luego lo meten preso en Toledo, está esos casi 9 meses, y después, donde va es como que va a reformar, por ejemplo, en el Calvario, o en Granada, ya había, ya estaban, y los va como a darle forma a eso. Sí, una excepción de todo este segundo periodo es el Baeza. En Baeza él es el fundador. Y a él también le regalan esa granja, donde de ahí consigue provisiones para este colegio y convento de Baeza, que lo quiere mucho San Juan de la Cruz. Se aparece después de muerto, después de unos años, diciendo que a 5 que estaban enterrados ahí en Baeza había que desenterrarlos y ponerlos en un lugar de honor porque eran santos. Entonces vemos cómo San Juan de la Cruz se desgasta por las misiones, por seguir a los misioneros. Él camina 27.000 kilómetros, se calcula. Y dice Federico Ruiz en la introducción que desde que empezó la Reforma hasta que muere, son 23 años de religioso, descalzo. Si juntamos todos los viajes que hizo, llegamos a un total de 3 años. O sea, 3 años de su vida estuvo solo viajando, solo caminando, solo visitando los conventos. Una cosa increíble. En el capítulo del año 83 sale el tema de las misiones. ¿Por qué? Porque los descalzos habían enviado al Congo un grupo de misioneros y cuando están en el viaje choca con una nao de las Indias y se mueren todos, se ahogan. Entonces se preguntan en el capítulo si mandamos otro grupo o qué hacer. Y parece ser que San Juan de la Cruz dijo que no convenía porque eran pocos todavía en la orden. Y entonces hay un testimonio, un tal Jerónimo que se imagina, o al menos cuenta de un modo bastante por ahí artificial, cómo fueron las palabras de San Juan de la Cruz, que se paró, dio unos pasos adelante. Bien. No sabemos bien cuáles fueron las palabras del santo. Lo que sí sabemos es que 8 años después, en el capítulo del 91, cuando él queda sin cargo y oficio ahí en Madrid, se ofrece como misionero. Quiere ir a misionar a México. Entonces le aceptan el ofrecimiento, es más, le dicen que busque los religiosos que lo quieran acompañar, él le encomienda a otro que le junte firmas de los que iban a acompañarlo para pedir los permisos, pero bueno, finalmente escribe a este que le había encomendado esa tarea de conseguir misioneros para irse a México con San Juan de la Cruz, le dice que sus indias están ahí en la Peñuela y bueno, ahí termina su vida en Úbeda. Bien, entonces como ven, San Juan de la Cruz, gran fundador, muchas fundaciones, acompañó mucho, se desvivió por las fundaciones, por su orden. Los consejos para los misioneros, los tomo de las cartas que él escribe. Escribe 6 cartas a una comunidad de Córdoba, de las religiosas descalzas de Córdoba. Son cartas que, de San Juan de la Cruz ha escrito muchas cartas, pero no se conservan solo 33, y algunas incluso fragmentadas de estas 33. Por esa persecución que le levantan al final de su vida, entonces se queman muchos de cuadros que había de él, cartas, etc. De estas 33 que se conservan, hay 6 que escribe a esta fundación de Córdoba. Y las escribe entonces en sus últimos años, ya del 89, 90, y entonces las estima mucho a estas religiosas, las conoce bien, a toda la comunidad. Fundan 7 ahí en Córdoba. Son 6 profesas y una novicia. Van de Sevilla, de Málaga y de Beas. Y él le escribe, hay que aclarar antes de leer las cartas, que él es el miembro de la consulta, es el primer definidor. La consulta es como el gobierno nuestro ahora, o sea, está el vicario, que en realidad era el superior general, pero lo llamaban vicario, que era Nicolás Doria en ese momento. Y después tienes 6 consejeros,
que cuando no está el superior general, entonces el primer definidor es el que tiene que tomar las decisiones. Después de la muerte de Santa Teresa, entonces las descalzas quedan bajo este modo de gobierno de los padres, descalzos. Entonces es por eso que él les da permiso, por ejemplo, para admitir novicias, y bueno, le escriben por una serie de consultas. Entonces, eso para que se entienda entonces ahora estas cartas que vamos a comentar. Decía que le escribe entonces a estas tres religiosas. La superiora es Leonor de San Gabriel. Es muy querida de Santa Teresa. Ella, la santa, dice que es un ángel en sencillez y espíritu harto bueno. Y la llamaba mi Gabriela. La acompaña en distintas fundaciones, por ejemplo en Sevilla, en Beas. Fue la enfermera de Santa Teresa también. Y bueno, ella es la superiora. La priora es María de Jesús Sandoval, que entró en Beas, ahí profesa junto con Catalina, esa famosa hermana cocinera que le preguntaba a San Juan de la Cruz por qué las ranas se escondían. Entonces, le recuerda siempre que se esconde y vaya a lo profundo, donde va a estar más segura. Y termina muriendo ahí en Córdoba. Y la tercera es Magdalena del Espíritu Santo, es esa que nosotros conocemos por el dibujo del monte. En el dibujo del monte, a ver si lo tengo acá, no, el que tenemos dice a mi hija Magdalena, aquí abajo, a ver, a mi hija Magdalena, pero en realidad no es el original, porque esto que está acá es la firma del notario, que dice que es una copia. Entonces esto se copió de uno que estaba ahí en Burgos, después el original se pierde y queda esta copia, que es la que nos ha llegado. Y ella es la que cuenta que San Juan de la Cruz les hizo uno de puño y letra para cada una para el breviario. Bien. Entonces, vamos a las cartas. La primera es muy sencilla, porque le escriben con una serie de consultas y él pidiéndole licencia para recibir novicias. El 8 de julio del 89. Me parece que me confundí. No, en realidad es esta. Pasa que hay una duda si es a la superiora de Cuerva o a la superiora de Córdoba. La ponemos en el conjunto de estas cartas por esta misma situación. Y ahí le dice: Jesús sea en vuestra reverencia y la haga tan santa y pobre de espíritu como tiene el deseo, y me lo alcance a mí de su majestad. Va ahí la licencia para las 4 novicias. Mire que sean buenas para Dios. Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos padres, porque el nuestro no está aquí, que anda por allá, Dios lo traiga. Y ahí le ponen entonces las 5 dudas o cosas que le había preguntado. Pero entonces, para ya empezar a ver el estilo de San Juan de la Cruz, como inmediatamente los pone en el plano sobrenatural, ¿no? Jesús sea de vuestra reverencia, la haga tan santa y pobre de espíritu, va a repetirlo siempre. Y mire que sean buenas para Dios. Al otro día escribe esta carta, y ahora sí, estamos seguros, que es para la superiora, para Leonor de San Gabriel. Y dice así: Jesús sea en su alma hija en Cristo. Agradezcola su letra y a Dios el haberse querido aprovechar de ella, es decir, de usted, en esa fundación, pues lo ha su majestad hecho para aprovecharla más, porque cuanto más quiere dar, tanto más hace desear, hasta dejarnos vacíos para llenarnos de bienes. Bien pagados irán los que ahora deja en Sevilla del amor de las hermanas, que por cuanto los bienes inmensos de Dios no caben ni caen, sino en corazón vacío y solitario, por eso la quiere el Señor, porque la quiere bien sola, con gana de hacerle Él toda compañía.
Y será menester que vuestra reverencia advierta en poner ánimo, en contentarse solo con ella, con la presencia de Dios, para que en ella, en esa compañía, halle todo el contento, porque aunque el alma esté en el cielo, si no acomoda la voluntad a quererlo, no estará contenta. Y así nos acaece con Dios, aunque siempre está Dios con nosotros, si tenemos el corazón aficionado a otra cosa y no solo. Bien creo sentirán las de Sevilla allí soledad sin vuestra reverencia, mas por ventura había ya vuestra reverencia aprovechado allí lo que pudo, y querrá Dios que aproveche ahí, y porque esa fundación ha de ser principal, y así vuestra reverencia procure ayudar mucho a la Madre Priora, con gran conformidad y amor en todas las cosas, aunque bien veo no tengo que encargarle esto, pues como tan antigua y experimentada, sabe ya lo que se suele pasar en esas fundaciones, y por eso escogimos a vuestra reverencia, porque para monjas hartas había por acá que no caben. Bueno, a la hermana María de la Visitación, de vuestra reverencia, gran recaudo, y saluda a las hermanas. Entonces, algunas cosas. Inicia nomás elevándola a Dios, le agradece su carta, siempre muy cercano a San Juan de la Cruz, y el que Dios la haya elegido para esa fundación. Y si escucharon ahí el final de la carta, es que la eligieron los padres de la consulta. Entonces hace ver cómo claramente Dios nos elige por nuestros superiores, ¿no? Como dice en la cautela esa contra el demonio, que al prelado, al superior, hay que mirarlo nunca con menos ojos que a Dios, pues le tenemos en su lugar. Y parece que sufría bastante esta hermana, la superiora, extrañaba mucho la otra comunidad en Sevilla, por eso continuamente le hace referencia a eso, que bien pagadas que eran las demás, que ya había aprovechado ahí todo lo que Dios quería y que ahora tiene que aprovechar aquí. Interesante el consejo ese que le da, de que en los bienes de Dios no caben ni caen sino en corazón vacío y solitario. Y que Dios nos quiere dejar vacíos para llenarnos de bienes. En la subida, hablando de los bienes materiales, en el tercer libro, de cómo no hay que poner el gozo en eso, dice que hay otro provecho muy grande y principal de desasir el gozo de las criaturas, que es dejar el corazón libre para Dios, que es principio dispositivo para todas las mercedes que Dios le ha de hacer, sin la cual disposición no las hace, y son tales que aún temporalmente, por un gozo que por su amor y por la perfección del Evangelio deje, le dará 100 por 1 en esta vida, como él mismo en el Evangelio lo promete. Entonces, este es un principio dispositivo por el cual Dios nos quiere hacer todas las mercedes. Y sin eso no lo hace. Por eso hay que vaciar el corazón. ¿Para qué? Para que lo llene Dios. Y la última cosa de esta carta, bueno, que la quiere bien sola, le repite, para que Dios le quiera hacer la compañía. Cómo hay que acomodar la voluntad, porque aunque se esté en el cielo, si uno no acomoda la voluntad a quererlo, dice, no estará contenta. Por más que estemos donde sea, la misión que sea, si no acomodamos la voluntad, pero no vamos a estar nunca contentos. Porque lo dice comentando ese de que las cavernas, que dice que son los sentidos, se llenan con poco menos que infinito, o sea, somos insaciables. Nos llenamos solo con Dios. Entonces, si no acomodamos la voluntad de Dios, pero vamos a estar mal en todo sitio. Y entonces dice que Dios está siempre con nosotros, ¿no? Cuando hablábamos de las presencias de Dios en el alma. Pero cuando lo tenemos aficionado a algo, no está tan solo. Y entonces no puede hacer todo lo que Él quiere.
porque dice en la llama. Pero hay diferencia en este morar y mucha de cómo está Dios en el alma. Porque en unas mora solo y en otras no mora solo. En unas mora agradado y en otras mora desagradado. En unas mora como en casa, en su casa, mandándolo y rigiéndolo todo. Y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le dejan mandar nada ni hacer nada. El alma donde menos apetitos y gustos propios moran es donde él más solo y más agradado y más como en casa propia mora, rigiéndola y gobernándola. Y tanto más secreto mora, cuanto más solo. Por más que Dios nos acompañe siempre, en todos lados, si no nos desapegamos de todo, pues entonces está en casa, pero no como alguien extraño. No puede gobernar, mandar, disponer de las cosas. Bien, 10 días después, escribe esta otra carta a la priora. En la anterior le decía a la superiora que la ayude a la priora en todo. Ahora le escribe directamente a la priora. Y dice así: Jesús sea en su alma. Obligadas están a responder al Señor conforme al aplauso con que ahí las han recibido, que cierto me he consolado de ver la relación. Se perdió, no tenemos ese dato, la relación que lee él de cómo fue la fundación. Y que hayan entrado en casas tan pobres y con tantos calores ha sido ordenación de Dios, porque hagan alguna edificación y den a entender lo que profesan, que es a Cristo desnudamente, para que las que se movieren sepan con qué espíritu han de venir. Ahí le envío todas las licencias. Miren mucho lo que reciben al principio, porque conforme a eso será lo demás. Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de todo. Y hace un paréntesis. Si no, sepan que caerán en mis necesidades espirituales y temporales. Cierra el paréntesis. Entonces, que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de todo, queriéndose contentar con solo Dios. Y sepan que no tendrán ni sentirán más necesidades que a las que quisieren sujetar el corazón. Porque el pobre de espíritu en las menguas está más constante y alegre, porque ha puesto su todo en no nada y en nada, y así halla en todo anchura de corazón. Dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón que tiene tanto valor que lo sujeta todo, no queriendo sujetar nada para sí y perdiendo cuidados de poder arder más en amor. A todas las hermanas de mi parte salude en el Señor y dígales que, pues nuestro Señor las ha tomado por primeras piedras, que miren cuáles deben ser, pues como en más fuertes han de fundarse las otras, que se aprovechen en este primer espíritu que da Dios en estos principios, para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda humildad y deshacimiento, de dentro y de fuera, no con ánimo aniñado, mas con voluntad robusta. Sigan la mortificación y penitencia, queriendo que les cueste algo este Cristo, y no siendo como los que buscan su acomodamiento y consuelo, o en Dios o fuera de Él, sino el padecer en Dios, y fuera de Él en silencio y esperanza y amorosa memoria. Diga a Gabriela esto y a las suyas de Mala, que las demás escribo, y dele Dios su espíritu. Amén. Bien, entonces, había leído San Juan de la Cruz esta relación de la fundación y está muy contento, y dice que quedan obligadas a responder al aplauso. El pueblo las recibió con mucha alegría, y ahí nomás otra vez elevando a Dios. Todo esto Dios lo ha ordenado. ¿Qué cosa todo? La pobreza, la casa donde entraron, el calor, Andalucía, Córdoba, en julio, un calor. Todo está pensado por Dios. Todo lo ha ordenado por Dios. ¿Para qué? Para que edifiquen, para que den ejemplo, ¿no? Para que edifiquen al pueblo y den a entender lo que profesan, que es a Cristo desnudamente. Y ahí viene una serie de consejos muy buenos.
para que las que se movieren, es decir, las que van a entrar después, las que se sientan llamadas, sepan con qué espíritu han de venir. Y le da las licencias y le dice, miren bien lo que reciben al principio, porque conforme a lo que reciben, así va a ser lo demás. Entonces le dice que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de todo. Este espíritu de pobreza, él lo escribe en una carta anterior a Ana de Pedraza, a Juana de Pedraza. Lo tiene experiencia muy propia él. Dice decir que como no le falte oración, Dios tendrá cuidado de su hacienda, pues no es de otro dueño su corazón, ni lo ha de ser. Esto por mí lo veo, que cuanto las cosas más son mías, más tengo el alma y el corazón en ellas y mi cuidado, porque la cosa amada se hace una con el amante, y así hace Dios con quien le ama. Entonces, desprenderse de todo, porque si no, cuando algo es más mío, más cuidado le pongo ahí el alma, el corazón. Entonces, que conserven ese espíritu de pobreza y desprecio de todo. Fíjense la relación, ¿no? Que vienen no solo van a empezar, cuando uno empieza a perder ese espíritu de pobreza, las necesidades espirituales, uno empieza a flaquear en la virtud, sino que incluso las materiales. Dice, si no sepan que caerán en 1000 necesidades espirituales y materiales. Bien, de la alegría que tienen que tener por vivir en ese espíritu de pobreza, y después interesante eso que dice que son las primeras piedras. Cuando da los consejos, esos 4 consejos a un religioso, también dice que el religioso es como una piedra, y que en la comunidad los otros son como oficiales de Dios, que están ahí para labrarnos, para pulirnos. Y son después las palabras que usa también en la purificación pasiva, para describirla. Labrar, ejercitar, probar, purificar. En ese consejo, cuando habla de las piedras, que somos como piedras. Entonces, como en la comunidad estamos ahí en una pasiva, en una purificación pasiva. Bueno, y estas tienen que ser las primeras piedras, porque ahí después se apoya el resto. Y ya empieza a remarcar una cosa que voy a comentar en otra carta, pero dice que aprovechen de este primero espíritu que da Dios en estos principios, para tomar de nuevo el camino en perfección, en humildad y en deshacimiento. Los primeros, los principios, como está convencido de que Dios ayuda de un modo especial. Y termino esta carta con que les cueste algo este Cristo. Ahí en el cántico, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, dice, buscando mis amores, dice que hay que salir a buscarlo con obras, en obras. Entonces dice, no como algunos. Dice, como muchos que no querrían que les costase Dios más que hablar, y aún eso mal, y por él no quieren hacer casi cosa que les cueste algo, y algunos aún no levantarse de un lugar de su gusto y contento, sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos, consuelos o quereres inútiles. Que les cueste algo ese Cristo. Que se mortifiquen en esas cosas voluntarias, en esos gustos, para vaciarse y que sean llenadas por Dios. No tendrán ni sentirán más necesidad que a las que quisieren sujetar el corazón. Esto es increíble, ¿no? No tenemos más necesidad de la que queremos sujetar el corazón. Y lo que no queremos no nos hace falta. Muy fácil. Por eso dice, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Bueno, la carta siguiente la escribe 10 días después, si no me equivoco. No, esta es... Me perdí.
el mismo día. Le escribe a Magdalena del Espíritu Santo. Y le dice así: Jesús sea en su alma mi hija en Cristo. Holgado me he de ver sus buenas determinaciones que muestra por su carta. Alabo a Dios que provee en todas las cosas, porque bien las habrá menester en esos principios de fundaciones, esas determinaciones, ¿no? Esas buenas determinaciones. Porque bien las habrá menester en estos principios de fundaciones para calores, estrechuras, pobrezas y trabajo en todo, de manera que no se advierta si duele o no duele. Mire que en estos principios quiere Dios almas no haraganas ni delicadas, ni menos amigas de sí. Y para esto ayuda a su majestad más en estos principios, de manera que con un poco de diligencia pueden ir adelante en toda virtud. Y ha sido grande dicha y signo de Dios dejar otras y traerla a ella, y traerla a usted, a su alma. Y aunque más le costara lo que deja, no es nada, que eso presto se habría de dejar así como así. Y para tener a Dios en todo, conviene no tener en todo nada, porque el corazón, que es de uno, ¿cómo puede ser del todo de otro? A la hermana Juana, que digo lo mismo y que me encomiende a Dios, el cual sea en su alma. Amén. Entonces en esta carta es interesante, al menos 3 veces le habla de los principios y cómo Dios ayuda de un modo especial en los principios. Y que con un poco de diligencia ya se puede ir adelante en toda virtud. También es interesante ese lenguaje al final del todo y nada, ¿no? Teniendo en cuenta el dibujo del monte que le hace. Era muy familiar este lenguaje ella. Entonces conviene no tener en todo nada. Le dice que tiene que ser amiga, dice que Dios quiere almas no haraganas ni delicadas, y menos amigas de sí, y menos amigas de sí. En uno de los dichos, San Juan de la Cruz dice que tenga fortaleza de corazón en todo lo que la moviere a lo que no es Dios, y sea amiga de la pasión de Cristo. El amigo es el que cuando uno está en un momento de dificultad, de tristeza, recurre al amigo. Cuando necesita consejo, no sabe cómo hacer, recurre al amigo. Uno se encuentra a gusto, le gusta pasar tiempo con su amigo. Pues bien, acá dicen que menos quiere Dios, almas amigas de sí. Así que en el momento de dificultad se busca a sí mismo, que le gusta pasar tiempo en sus cosas, que está siempre buscando consejo en sí mismo. Entonces, eso no lo quiere Dios, menos en las fundaciones. Y si nos acordamos de este dicho que tenía San Juan de la Cruz, sea amiga de la pasión de Cristo. Es decir, que pase tiempo meditando en eso, que busque ahí consejo, que busque ahí consuelo. Seamos amigos de la pasión de Cristo. Bien, el tema del corazón, que dice, no conviene no tener en todo nada, porque el corazón que es de uno, ¿cómo puede ser del todo de otro? La soledad del corazón. El padre Torres tiene una plática a las carmelitas sobre la soledad del corazón y él ahí dice que muchas veces nos sentimos muy cómodos en la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de personas virtuosas, muy seguros por el consejo, por la caridad de los demás, por el apoyo, los buenos ejemplos. Y dice, pero que hay veces que el Señor nos quita todo eso para santificarnos. Y dice que si hay veces que Dios no lo quita, pues entonces hay que tratar de uno mismo provocar ese desierto del corazón para no tener apoyo en nada, sino solo en Dios. Entonces dice, cada vez que el Señor quita de aquí o de allá, dejándonos sin arrimo, parece que viene un terremoto que lo barre todo, que va destruyéndolo todo. Parece que todo se ha caído, que todo se ha hundido. Parece que nos hemos perdido. En realidad no es así.
Y aquí está lo que quisiera decirles. La santificación de un alma muchas veces está en esta especie de desierto, en ese vivir siempre en la sombra, en gran oscuridad, en una tierra sin flores, en una soledad que es hermosa pero abrasada. A veces el Señor quiere santificar a las almas en esa especie de pobreza interior. En saber vivir así y quedarse en ese desierto está el paso decisivo para la propia santificación. El mismo consejo que daba San Juan de la Cruz, ¿no? De no tener nada. El corazón nuestro ya no es nuestro, es de Dios. Es la única cosa que por más que Dios la creó, y nos creó, no la toma si no se la damos. Podemos decirle, bueno, las montañas son tuyas. Señor, este monasterio, toda la gente, todos mis apostolados, todo es tuyo. Pero lo que quiere Dios es nuestro corazón. Y eso, nuestros afectos. Y eso, si no le damos la llave, no lo toma. Entonces, tenemos que dejar todo el corazón vacío para dárselo todo a Él y ya no disponer nosotros de Él. Bien, las últimas dos cartas que acá aparecen con el número 21 y 22. Sí. Entonces, de nuevo a la priora, un año después, en el 90, pasó un año de las cartas. Y dice, Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo. La causa de no haber escrito en todo este tiempo, más es haber estado tan a trasmano como es Segovia. En ese periodo estuvo muy ocupado en el apostolado con los sacerdotes, los canónigos y con los frailes del convento. Que por voluntad, o sea, por estar a trasmano en Segovia, que por voluntad, porque esta siempre es una misma y espero en Dios lo será. De sus males me he compadecido. De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto cuidado, porque se irá Dios olvidando de ella y vendrán a tener muchas necesidades temporal y espiritualmente, porque nuestra solicitud es la que nos solicita. Arroje, hija, en Dios su cuidado y Él la criará. Es un salmo. Que el que da y quiere dar lo más no puede faltar en lo menos. Cate que no le falte el deseo de que le falte y ser pobre, porque en esa misma hora le faltará el espíritu e irá aflojando en las virtudes. Y si antes deseaba pobreza, ahora que es prelada, que es superior, la ha de desear y amar mucho más, porque la casa más se ha de gobernar y proveer con virtudes y deseos vivos del cielo que con cuidados y trazas de lo temporal y de tierra. Pues nos dice el Señor que ni de comida ni vestido del día de mañana nos acordemos. Lo que ha de hacer, y ahí tiene un agregado, que es procurar, al inicio decía, lo que ha de hacer es traer, después le agrega, lo que ha de hacer es procurar traer su alma y las de sus monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de toda criatura y respeto de ellas, hechas todas en Dios y alegres con solo Él, que yo le aseguro que todo lo demás. Que pensar que ahora ya las casas la darán algo, estando en un tan buen lugar como ese y recibiendo tan buenas monjas, téngolo por dificultoso. Aunque si viera algún portillo por donde, no dejaré de hacer lo que pudiere. A la Madre Superiora deseo mucho consuelo, espero que el Señor se lo dará, animándose ella a llevar su peregrinación y destierro en amor por Él. Ahí la escribo. A las hijas y la empieza a nombrar toda la comunidad, le da sus saludos y termina. Entonces, un año que no les puede escribir porque está con mucho apostolado y empieza recordando otra vez lo que le había dicho antes de la pobreza, como insiste, de la pobreza y los deseos. Dice que no querría que tuviese tanto cuidado, porque entonces si empezamos a tener cuidado por estas cosas, descuidamos a Dios y Dios no nos va a cuidar como si estuviésemos entregados totalmente a Él. Van a tener otra vez, les repite, necesidades temporales y espirituales.
esta frase es fuertísima, porque nuestra solicitud es la que nos solicita. De nuevo, necesitamos solo aquello que queremos y lo que le damos el corazón. Destaco de esta carta el tema de los deseos. Cate que no le falte deseo, de que le falte y de ser pobre. Más adelante, desear y amar mucho más la pobreza. Y que la casa se gobierna con deseos vivos del cielo, más que con cuidados y trazas de lo temporal. El tema de los deseos es importantísimo. Ahí se juega el corazón, eso que decía recién, de darle a Dios el corazón, nuestros deseos, nuestros afectos. En Quiero ver a Dios tiene una parte que habla sobre los deseos y dice así, cita a Santa Teresa, dice: espántame, escribe la santa, lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega a mucho, aunque como avecilla que tiene pelo malo, cansa y queda. Y aclara ahí, Eugenio comenta: las grandes aspiraciones son la nota distintiva de las almas forjadas para grandes cosas. Tan solo esos grandes deseos pueden suministrar la fuerza necesaria para superar las dificultades del camino y sobrepasar todo límite. Ellos constituyen el aliento que arrebata el alma muy alto y muy lejos. Y Santa Teresa pone un caso de su experiencia para convencernos. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, es decir, inmediatamente, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde que con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que es estotros en muy poco. Qué importancia en tener grandes deseos, desear realmente ser pobre, desear el cielo. Dice Eugenio, ¿no serán estas grandes aspiraciones fruto del orgullo? Podrían serlo en ciertos casos, pero entonces naufragarán en los primeros contratiempos y en las pruebas de la vida cotidiana. Pero no se los puede juzgar tales a priori, aun cuando la inexperiencia del principiante los colore de ciertas ilusiones sugestivas. La grandeza de alma y humildad van de la mano, y las dos tienen por fundamento la debilidad humana y la fe en la misericordia todopoderosa de Dios. Entonces vea que no le falten deseos de que le falte y de ser pobre. Y si antes la deseaba y amaba, ahora que es superior a más. Por eso va a decir San Juan de la Cruz en ese capítulo 13, donde va muchas reglas prácticas, dice que hay que procurar obrar en desprecio de sí y desear que todos lo hagan. Pone siempre el obrar y el deseo. Tiene dos partes. Y después dice, lo segundo, procurar hablar en desprecio de sí y desear que el otro lo haga. Y después más adentro, más interiorizado todavía, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que los demás lo hagan. Los deseos. Entonces, por eso le insiste tanto aquí de eso. Que si bien comprende, me he compadecido de sus males, le dice al inicio. Dice, yo no querría que tuviese tanto cuidado en esas cosas temporales. Bien. ¿Cómo vivía esta pobreza San Juan de la Cruz? Hay algunas anécdotas. En esa que conté al inicio, que estaba la fundación de Baeza, le dan una granja. Entonces él iba cada tanto a descansar y también a buscar cosas para el convento, para el colegio. Y cuando se estaba por ir, revisaba, y todo lo que sobraba, que le parecía que no era pobreza, se lo llevaba. Y el superior entonces le decía qué es lo que tenía pensado. Y entonces dice, Juan de Santana, que era el superior ahí,
Dice, decía para lo que tenía y las trazas que iba dando para que no faltase algo en aquella soledad. El superior le decía, esto lo tengo pensado para estas cosas. Y él respondía, frailes descalzos no han de ser frailes de trazas, sino de espera en Dios. Y otro testimonio, Juan Evangelista, que lo conoce muy bien, dice, era muy confiado y dejado en la misericordia de Dios acerca del sustento de sus religiosos. Y así nunca jamás quería que los religiosos saliesen a pedir limosna de ninguna manera. Antes decía de ordinario que sirviésemos a Dios e hiciésemos lo que debíamos, que de esta manera obligaríamos a Dios que Él hiciese lo que había prometido. Y así decía muchas veces que después que un religioso se pone en nada, nada le falta. Que se descuidasen de sí, que Dios cuidaría de veras. Bien, y entonces les dice que se contenten solo con Dios. Y hay que contentarse solo con Dios. Esa es la base del espíritu de pobreza. Porque el contentarse solo con Dios lleva a despegarse de las demás cosas. De las que uno tiene a mano y de las que no tiene a mano. Porque incluso a veces nos desapegamos de las cosas. También tenemos un cierto orden con las cosas que poseemos. Pero tenemos deseos de un montón de cosas. De esas también hay que renunciar. Incluso de las cosas, si recuerdan el dibujo de la subida, de las cosas del cielo, ¿no? Están por un lado el camino de los bienes de la tierra, de los bienes del cielo, pero ninguno es como la senda que nos lleva a través de las nada, rectamente a la unión con Dios. ¿Cuántas cosas solucionaríamos si nos contentásemos solo con Dios? Comento una cosa más sobre la pobreza, que él la explica al inicio, en la subida. Quiere hablar la noche, dice que esta noche también es una pobreza. Y dice, llámese pobre, había citado la escritura, entonces comenta, llámese pobre, aunque está claro que era rico, porque no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser pobre realmente. Mas antes, si fuera realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, no era verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y llena del apetito. Y por eso llamamos a esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda el alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y del apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga. Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entran en ellas, sino la voluntad y el apetito de ellas que moran en ella. Clarísimo, entonces. Como el tener cosas no entran en el alma. Lo que está en el alma es la voluntad, el deseo. Entonces, eso es lo que hay que vaciar. Bien. Termina. Iba a decir. Me parece que me he liado. Bueno, no encuentro acá donde decía, pero decía que hay que perder cuidados para arder en amor. A ver si lo encuentro. Pero. Bueno. Está ahí en la carta, pero ahora no lo encuentro. Es proporcional, perder cuidados de las cosas para arder más en amor. Lo dice en la subida, dice el corazón aficionado y apegado a las cosas del mundo, el cual, para comenzar a ir a Dios, ha de quemar y purificar todo lo que es criatura con el fuego del amor de Dios. Y después para ir creciendo, va necesitando que ese fuego arda más, o sea, perder cuidados para arder más. Por eso dice en el tercer grado de perfección, ese que tiene en la noche, dice en este tercer grado,
el amor hace al alma obrar y le pone calor para no faltar. Y después cuando ya el alma está enamorada, ¿no? Y en esos amores inflamada, dice también ahí en la noche, que las obras las tiene por pequeñas y las muchas por pocas, y largo tiempo en que le sirve por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo. Bien, ese es el otro consejo entonces que le da. La última carta. Con esto ya terminamos. Le escribe a la superiora, de nuevo, a Leonor de San Gabriel. Jesús sea en su alma mi hija en Cristo. Con su carta me compadecí de su pena, y pésame que la tenga por el daño que le puede hacer al espíritu y aún a la salud. O sea, esa pena que tiene le puede hacer daño al espíritu y a la salud. Pues sepa que no me parece a mí tiene tanta causa para tenerla como esa, así de ese tamaño, esa pena. Porque a nuestro Padre yo no le veo con ningún género de desgracia con ella, o sea, con usted, ni aún memoria de tal cosa. Y aunque la haya tenido, ya con su arrepentimiento se le habrá mitigado. Y si todavía tuviese algo, yo tendré cuidado de hablar bien. Ninguna pena tenga ni haga caso, que no hay de qué. Y así yo entiendo cierto que es tentación, y tráeselo el demonio a la memoria, para que lo que ha de ocupar en Dios ocupe en eso. Tenga ánimo, mi hija, y dése mucho a la oración, olvidándose de eso y es otro, que al fin no tenemos otro bien, ni arraigo, ni consuelo, sino este, que después que lo habemos dejado todo por Dios, es justo que no anhelemos arrimo ni consuelo en cosas, sino en Él. Y después, bueno, la carta sigue, pero se va cortando, como que no se conserva, entonces ponen puntos suspensivos. Bien, entonces de nuevo, en todas las cartas se ve la cercanía, ¿no? Como las entiende, las comprende, las consuela. Pero ahí nomás la eleva a Dios. Y dice que no tiene que entristecerse tanto. Parecía que el vicario general, este padre Dori, estaba tal vez en disgusto con ella por unas cosas que habían surgido del padre Gracián. Bueno, no es tan así. No hay que conturbarse o turbarse. Es otro consuelo que da el San Juan de la Cruz en la subida. Acá está. No hay que turbarse. Dice en el libro 3, capítulo 6, pero aunque otro provecho no se siguiese al hombre que las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacío de la memoria, era grande ganancia y bien para él, pues que las penas y turbaciones que de las cosas y casos adversos en el alma se crían, de nada sirven ni aprovechan para la bonanza de los mismos casos y cosas. Antes de ordinario, no solo a estos, sino a la misma alma dañan. Porque claro está que siempre es vano el conturbarse, pues nunca sirve para provecho alguno. Y así, aunque todo se acabe y se hunda y todas las cosas sucedan al revés y adversas, vano es el turbarse, pues por eso antes se dañan más que se remedian. Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica no solo aprovecha el alma para muchos bienes, sino también para que en esas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y ponerles remedio conveniente. No solo el saber llevar las cosas con tranquilidad, con paz, ayuda a no sufrir ese daño, sino que también a encontrar un remedio justo. Entonces aquí le dice, y yo lo tengo por cierto que es una tentación. Y le habla del olvido, dese mucho a la oración, al olvido de eso y es otro. San Juan de la Cruz, hablando del olvido y de la pobreza, cuando va a un capítulo lo critican porque no visitaba a la gente importante, a la gente de dinero, no iba a dar los saludos, y entonces por eso no tenían tanto para subsistir en sus conventos. Y entonces cuando vuelve el capítulo le habían mandado que se visite, que tenía que visitar, entonces le dice a otro fraile que lo acompañe y que van a ir a visitar. Y dice, fuimos a casa de algunos oidores y presidente a quien dio las buenas Pascuas, cumpliendo con ello religiosísimamente
que parece Dios le daba gracia y sal para todo. Y disculpándose con el presidente de no hacerle visita a menudo, no era por falta de memoria en cumplir la obligación de no encomendarle a nuestro Señor, sino por el cumplir con la obligación del recogimiento religioso. Respondió el presidente agradeciendo el cuidado y dijo más: para con nosotros cumplido tienen vuestras paternidades cumpliendo como cumplen con nuestro Señor y sus obligaciones. Además de las muchas obligaciones que por acá tenemos, pues apenas tenemos tiempo para descansar, dando a entender que no se caía en falta por no visitarles. Y saliendo me dijo el santo a él: decláranos a nuestro Señor que no nos quiere para cumplir con los hombres en el mundo, pues hay tantos que cuidan de eso, sino para con su majestad a solas. Y nos volvimos derechos al convento y no me acuerdo le vi hacer otra visita de cumplimiento. Bien, se podría seguir mucho más con consejos sobre la pobreza de espíritu, sobre el vaciamiento, el olvido de sí. Pero dejamos acá. Para concluir, entonces, San Juan de la Cruz, gran fundador, estuvo por toda España recorriendo a pie sus fundaciones y recuerda entonces que en los inicios Dios ayuda de un modo especial. Y esto pienso se puede aplicar a todos los inicios, ¿no? Al inicio de uno en el noviciado, en la vida religiosa, en los inicios en una fundación, en los inicios de una congregación. Entonces Dios ayuda de un modo especial, estar más confiados, más abandonados. Segundo, la segunda cosa entonces es examinarnos en los deseos, deseo de que nos falte. Quizás estamos en un lugar que tenemos todo, pero que ese deseo de desear depender más de Dios, o sea, que nos falten cosas para que sea más cerca, sea más palpable nuestra dependencia de Dios. Y tercero, entonces contentarse solo con Dios, buscar esa soledad del corazón, no tener arrimo a nada, abandonar todas las seguridades, para abandonarse totalmente en Dios. Entonces, viendo entonces todos estos beneficios, todas estas gracias, que es como que Dios nos pone en una purificación pasiva al enviarnos a la misión, pues entonces, ¿cómo no agradecer las misiones, las fundaciones? ¿Cómo no rezar por nuestros misioneros? ¿Cómo no tener grandes deseos de que nos manden a la misión? ¿Cómo no pedirle a Dios que nos mande tantísimas vocaciones con grandes deseos de cielo? Entonces, nos encomendamos a San Juan de la Cruz y le pedimos que nos recuerde siempre esto, que en los inicios Dios ayuda de un modo especial, que tenemos que tener grandes deseos de cielo y de pobreza, y que busquemos solo contentarnos con Dios, solo Dios basta. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.